Muy buenas con todos y bienvenidos a la asesoría del examen parcial del curso de Concreto Armado 1 del ciclo 2021, organizado por el ACI PUC. En este caso vamos a desarrollar el examen parcial del ciclo 2019-2. ¿Ok? Muy bien, la pregunta 1 muestra la elevación de uno de los varios pórticos interiores de una estructura destinada a techar un estacionamiento. Las principales características son un espaciamiento libre entre pórticos de 6 metros, aligerado de espesor 20, vigas de 35 por 60, columnas de 35 por 50 y articuladas en la base, una fuerza lateral de sismo de 5 toneladas en resistencia, y bueno, como características materiales tenemos que el concreto es de 280, la afluencia de 4200, y como cargas adicionales, una sobrecarga de 150 y el piso terminado de 100. ¿Ok? Acá en esta pregunta, quizás un poco lo complicado es hacer la parte del análisis estructural y de ver el esquema de esa estructura en planta. Por eso es que elaboré ese pequeño... A ver, este más o menos es el esquema de cómo se vería la estructura en planta. Son varios pórticos continuos, de los cuales nosotros nos vamos a encargar de analizar uno de los pórticos interiores. ¿De acuerdo? La pregunta A, piden que para uno de los pórticos interiores construyamos los diagramas de servicio, momento flector, fuerza cortante y fuerza normal. Y adicional a ello, vamos a construir los diagramas de momento flector, cortante y normal últimas para la carga lateral de sismo. Entonces empezamos revisando el metrado para la viga central. Tenemos que la carga muerta para el pórtico, la carga muerta, el peso por pie de la viga viene dado por su densidad, por su sección, ¿verdad? Llevaría una carga distribuida de 0.504 toneladas por metro. Igual hacemos con la columna, la densidad del concreto por su sección. En el caso de la losa, vamos a considerar todo el ancho de la losa. Si todo esto es 6 metros, el ancho tributario por un lado del pórtico va a ser 3 metros y por el otro lado 3, entonces sería 0.3 toneladas por metro cuadrado, que corresponde al peso de un aligerado de 20, por 3 por 2 veces que se repite la losa, ¿no? 1.8 toneladas por metro. Algo similar vamos a hacer con el piso terminado, con la diferencia de que vamos a agregar el ancho de la viga, ya que se sobreentiende de que también va a existir piso terminado sobre el ancho de la viga, ¿no? 0.635 toneladas por metro. En el caso de la carga viva, tenemos la sobrecarga, multiplicado por 3, por 2, el área de la losa más el ancho de la viga, ¿no? En resumen, tenemos que la carga muerta sobre las vigas es de 2.94 toneladas por metro. La carga muerta en la columna en dirección de la gravedad es 0.42 toneladas por metro, que representa su peso propio. Y la carga viva sobre la viga va a ser de 0.95 toneladas por metro. Muy bien. Nos piden que construyamos los diagramas para carga muerta y carga viva. Entonces empezamos primero teniendo la estructura solo con carga muerta, ¿no? Se aprecia de que la estructura tiene únicamente 3 restricciones, que son este apoyo acá en carrito y el apoyo articulado acá. Por lo tanto, tenemos una estructura isostática. Eso se desarrolla haciendo equilibrio, y las ecuaciones de equilibrio básicamente sumatoria de fuerzas en X igual 0. Acá hallamos que la reacción de EX es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y. Y acá hallamos esta relación de las reacciones verticales de A y E. Y por último, la sumatoria de momentos respecto al punto A, o sea, el apoyo del carrito, va a ser igual a 0. De acá sacamos los valores de EY y AY. EY igual a 23.49 toneladas y AY igual a menos 6.06. Muy bien, ya tenemos todas las fuerzas en el pórtico, entonces se procede a elaborar los diagramas de fuerza normal, cortante y momento flector para cargas muertas. Antes de seguir, quiero notar de que estamos separando la carga muerta de la carga viva, porque si pueden ver la pregunta B, le van a pedir que usen las combinaciones de la norma. Entonces, por facilidad, vamos a tener separadas las cargas y con el principio de superposición vamos a ir adicionándolas según se pidan en las combinaciones de la norma E060, ¿no? Es algo válido para esto, pues, porque en esta estructura se cumple el principio de superposición. Entonces, empezamos con el diagrama de fuerza normal.
Se aprecia de que en la viga no existe ninguna restricción lateral, por lo tanto, la fuerza normal en toda la viga va a ser igual a 0. En el caso de la columna, tenemos la reacción vertical de que es 23.49. En este caso, la carga normal no va a ser constante porque debemos recordar que la columna tiene un peso propio. Por lo tanto, tenemos que, por equilibrio, y considerando el peso propio de la columna, arriba de la columna tendríamos 22.23 toneladas. Es decir, la reacción de abajo menos el peso propio de la columna por su longitud. Para el caso de la fuerza cortante, no tenemos una carga lateral de sismo, por lo tanto, la cortante en toda la columna va a ser 0, ya que tampoco hay ninguna reacción en la base articulada. Entonces, vamos a tener la reacción vertical en el apoyo A y va a ir modificándose esta cortante según la carga distribuida que tenemos de 2.94 toneladas por metro. En el centro hay un salto correspondiente a las 22.23 toneladas que teníamos en la parte superior de la columna, en el diagrama de fuerza normal, se traslada acá en el diagrama de fuerza cortante como una reacción. Igual, terminando esto, ya pasamos al momento flector, en donde tenemos un momento de 18.01 toneladas por metro. Este momento se calcula con áreas, o bueno, teniendo el momento del volado, es igual. Vamos a tener ahí el equilibrio en el nudo. Algo similar hacemos con la estructura con carga viva. Tenemos equilibrio, fuerzas en X, fuerzas en Y, momento respecto a A. De acá sacamos que las reacciones en E y en A son 7.18 y menos 1.95 respectivamente. Con esto ya podemos trabajar una vez más los diagramas. En el caso de la fuerza normal, una vez más, no hay carga normal en toda la viga. Y en ese caso, la carga normal sí es constante porque estamos en caso de carga viva, es decir, no hay peso propio de la columna, entonces se mantiene la carga normal constante en toda la viga. El diagrama de fuerza cortante es análogo a lo que hicimos ya para carga muerta, y con el salto en el centro correspondiente a 7.18 toneladas del diagrama de fuerza normal. Diagrama de momento flector, con las áreas de la fuerza cortante, podemos calcular este momento de 5.82 toneladas por metro. Bueno, ahora pasamos a la carga de sismo. La carga de sismo te mencionan de que es más o menos 5 toneladas. Entonces, hay una opción en la que la carga va a estar yendo hacia la derecha y otra que va a estar yendo hacia la izquierda. Y en base a eso se van a alterar los diagramas. Entonces, una vez más, tenemos equilibrio, fuerzas en X, fuerzas en Y, momentos respecto a. Y tenemos que las reacciones en E y en A son 7.5 toneladas más o menos. Si vemos el análisis de la dirección de la carga, vamos a ver que cuando el sismo es positivo, vamos a tener una reacción EX negativa de 5 toneladas y la reacción vertical en E va a tomar más 7.5 y la reacción vertical en A menos 7.5. De igual manera, cuando es negativo, toman los signos contrarios. Es para tener en cuenta, ¿no? Entonces, vamos a graficar los diagramas que solicitan considerando una de esas opciones, ¿no? Que va a ser la primera por ahora. Considerando que la carga va a ser hacia la derecha, en el punto del carrito vamos a tener de que el diagrama de fuerza normal vamos a tener a la viga en compresión, con 5 toneladas en compresión, y la columna va a encontrarse en compresión también con 7.5 toneladas. Igual para el diagrama de fuerza cortante, tenemos 7.5 toneladas según la reacción que hayamos en A, y según la reacción EX vamos a tener en la columna menos 5 toneladas en fuerza cortante. Los momentos se calculan con el área, 7.5 por 2, 15, o también en la columna 5 por 3, 15. Es lo mismo. Entonces, ahora, a diferencia de los otros diagramas, la carga de sismo se menciona que ya está a nivel de resistencia, ¿no? Entonces, no va a verse amplificado durante las combinaciones, ¿no? Ya está a nivel de resistencia. Muy bien, eso fue por la parte A. Con respecto a la parte B, tenemos que piden la envolvente de resistencias requeridas, MU, o sea, solo de momento, para cada una de las distintas combinaciones de la norma. Vamos acá a evaluar únicamente la viga.
Luego, con los diagramas, ya vamos a empezar a diseñar por flexión la viga sin reducir los momentos a la cara. Y como un dato adicional, vamos a usar varillas corridas de 1 pulgada y bastones de 1 pulgada. No están solicitando corte de fierro. Muy bien. Como les dije, ya tenemos separado carga muerta, carga viva y sismo. Entonces, simplemente empezamos a tomar esos valores y a multiplicarlos por los factores que nos solicita la norma, ¿no? En la norma piden 3 combinaciones principalmente, ¿no? Carga muerta, 1,25 de carga muerta más 1,25 de carga viva más menos sismo. 0,9 de carga muerta más menos sismo. Y 1,4 de carga muerta más 1,7 de carga viva. Entonces tomamos, obviamente, de todas estas combinaciones el mayor momento, que corresponde al momento de 44.79 toneladas por metro. Es decir, con este valor vamos a diseñar nuestro fierro en la viga. Muy bien. Y ahora, para el diseño hay algunas opciones. Nosotros vamos a optar por lo que es usar las fórmulas simplificadas. Estas fórmulas se encuentran en el libro de apuntes para el curso del ingeniero Tassi. En el capítulo 10 se explica más o menos de dónde salen estas fórmulas y es parte de un análisis histórico que ya se hace. Como ya se menciona en la pregunta, vamos a considerar barras corridas de 1 pulgada y cualquier bastón va a ser adicional de 1 pulgada también. Entonces, bueno, tenemos el peralte efectivo, vamos a considerar 6 de recubrimiento al eje del acero, 54 centímetros tenemos el peralte efectivo, y un ancho de viga de 35 centímetros. Muy bien, entonces con esto ya tenemos el momento último, que es parte de nuestras combinaciones, 44.79, el peralte efectivo de 54 centímetros. La profundidad del bloque de compresiones asociado a este momento último es de 12.51 centímetros. Con esto, y aplicando las fórmulas, vemos que se requiere un acero de 24.82 centímetros cuadrados. Nosotros inicialmente teníamos 2 varillas de 1 pulgada. Cada varilla de 1 pulgada tiene más o menos 5.1 centímetro cuadrado. Por lo tanto, para llegar a esta cantidad de acero requerido, tenemos que darle por lo menos 3 varillas más de acero de 1 pulgada en la parte de refuerzo negativo. Si le damos en total estas 5 varillas de 1 pulgada, pues vamos a tener un momento nominal asociado a dicho acero de 45.6 toneladas por metro. Acá se presenta una elevación. Las barras corridas van a ser las varillas de 1 pulgada, 2 arriba, 2 abajo, con ganchos en el extremo. Y en la zona central, que es en la zona en la que necesitamos reforzar más nuestra viga, vamos a tener nuestras 3 varillas adicionales de 1 pulgada, ¿no? Esta sería más o menos la elevación, y como no solicitan el corte de fierro, pues nos está limitando las longitudes de fierro en cada zona, ¿no? Con esto ya quedaría concluida la pregunta 1 del examen. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta 2. Bueno, la pregunta 2 tenemos esta sección, doble T, y nos da unos datos iniciales de los materiales, F'C de 350, FY de 4200, un esquema elastoplástico perfecto, se entiende. La resistencia del concreto a la tracción es de 37 kilogramos por centímetro cuadrado, y de que el acero que se encuentra señalado en la parte inferior tiene un recubrimiento de 5 centímetros al eje y consta de 6 barras de 1 pulgada, ¿no? Esto va a ser usado solo para la parte C, ¿no? Entonces pasamos a ver lo que están solicitando. Muy bien, entonces en la parte A piden que de acuerdo a la norma 060 se calculen los aceros mínimos para flexión positiva y negativa. Con dichos aceros se calculan las deformaciones en el acero cuando la sección alcanza su resistencia nominal. Muy bien, como ya se mencionó antes, tenemos concreto de 350, peralte efectivo de 70. El factor beta 1 asociado al concreto es por interpolación. Hay que recordar nada más que el beta 1 para F'C menor a 280 es 0.85, mientras que para valores mayores a 560 es 0.65. Entonces acá interpolamos
y obtenemos un valor de beta 1 de 0.8. Muy bien. Ahora, ¿qué dice la norma respecto al acero mínimo para flexión? Se indica de que el acero mínimo debe garantizar por lo menos tener una resistencia equivalente a 1.2 veces el momento de agrietamiento. Esta es la teoría, por decirlo así, formal. Sin embargo, también la norma acepta una fórmula que aplica para secciones rectangulares y para secciones T con el ala en compresión. Es decir, cuando hay una flexión positiva y el bloque de compresiones queda contenido en la zona del ala. Por lo tanto, vamos a partir de esta suposición para aplicar esta fórmula. Así nos vamos a facilitar un poco más el cálculo. Entonces, vamos a suponer de que el bloque de compresiones se encuentra dentro del ala para flexión positiva. Por lo tanto, aplicamos directamente la fórmula de cero mínimo, 0.7, por raíz de F'C, por el ancho del alma, por el peralte efectivo entre la afluencia. Con esto tenemos que el acero mínimo llega a ser 10.91 centímetros cuadrados. Ahora lo que vamos a hacer es verificar lo que hayamos asumido, es decir, que el bloque de compresiones se encuentre dentro del alma sea correcto. Bueno, entonces hacemos el esquema de deformaciones y el esquema de esfuerzos, ¿no? Tenemos que, para la resistencia nominal, para calcular la resistencia nominal asociada a esta cantidad de acero, vamos a tener una deformación unitaria en el concreto de 0.003, y la deformación en el acero debe ser mayor que la deformación en fluencia, ¿no? De 0.0021. Entonces, hacemos equilibrio en el diagrama de esfuerzos, es decir, la fuerza total en el concreto debe ser igual a la fuerza del acero, y con esto calculamos el valor de C. Acá para la fuerza del concreto estamos aplicando 0.85 F'C del bloque por beta 1, que es 0.80, por C, por el ancho del ala de 110. Esto lo igualamos y tenemos C igual a 1.75 centímetros. Y vemos que es menor a 20 centímetros, por lo tanto, nuestra suposición inicial es correcta. Y es válido haber aplicado esa fórmula para determinar el acero mínimo. Acá verificamos la deformación en el acero cuando la sección alcanza su resistencia nominal, y vemos que la deformación en el acero es 0.1256, que es aproximadamente 60 veces la deformación de fluencia. Por lo tanto, el acero ya fluye, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a pasar a la parte de flexión negativa. Sí, cuando se trata de flexión negativa, ya no podemos hablar de la misma fórmula porque no tenemos un ala de compresión. Es decir, el bloque de compresiones va a estar en el alma directamente. Entonces ya no aplica la misma fórmula. Vamos a pasar a aplicar el criterio de MU igual a 1.2 veces MCR, ¿no? 1.2 veces el momento de agrietamiento. Por lo tanto, calculamos el centroide respecto a la base de esta sección, y el centroide está ubicado en 44.17 centímetros respecto a la base. Luego, con este centroide aplicamos Steiner para calcular la inercia bruta de la sección. Más o menos es un aproximado de 2.49 por 10 a la 6 centímetros a la cuarta. El esfuerzo del concreto, bueno, el esfuerzo de rotura del concreto a tracción es 2 F'C por la norma, 2 raíz de F'C por la norma, pero también en el dato del problema te indican que asumas 37. Es casi lo mismo, así que 37 kilogramos por centímetro cuadrado. Con esto ya podemos calcular cuánto es el momento que causa agrietamiento en la sección con la fórmula de Maggi. Bueno, acá obviamente movemos los términos para obtenerlo. Y con los valores que ya tenemos de FR 37 kilogramos por centímetro cuadrado, la inercia de 2 por 10 a la 6, más o menos, todo eso calculamos el momento de agrietamiento. Obviamente, el agrietamiento va a producirse en la fibra superior de tu sección T. Entonces, tu Y va a ser igual a 75, que es la altura total de tu sección, menos el centroide que habías calculado anteriormente, ¿no? Con esto tenemos que el momento de agrietamiento es de 29.88 toneladas por metro. Ahora,
si lo multiplicamos por 1.2, que es lo que te indica en la norma, tenemos una resistencia nominal de 35.86 toneladas por metro. En este caso, vamos a tener, igual que antes, deformación unitaria del concreto abajo, ahora va a ser abajo porque es flexión negativa, 0.003, y la deformación del acero va a estar en la parte superior. Una vez más, hacemos el equilibrio. Y acá vamos a sacar algunas ecuaciones, ¿no? Porque no tenemos todavía el valor de C. Entonces tenemos de que C va a ser igual a 0.353 AS. Esto es obviamente haciendo equilibrio entre la fuerza total resultante en el concreto y la fuerza de interacción del acero. Tenemos esto y, bueno, acá ya simplemente reemplazamos con la otra del diagrama de deformaciones para obtener el acero mínimo de 13.50. Bueno, acá ya, si ya tienes el acero mínimo, ya tienes el C, obviamente, y el acero mínimo, solo pasamos a ver el tema de la deformación, que es lo que le piden. Vemos que la deformación en el acero, por el esquema de deformaciones, va a ser igual a 0.0408, que va a ser equivalente más o menos a unas 20 veces la deformación de fluencia. Muy bien, con esto ya quedaría terminada la parte A, parece. Sí. Ya. Bueno, esta es simplemente un comentario adicional, que es lo que siempre se ve, y que explica más o menos por qué el acero mínimo en negativo siempre es mayor que el acero mínimo positivo para una sección T. Esto ocurre porque, como acá mencioné en este comentario, el volumen de concreto en tracción es comparativamente más grande en una sección con momento negativo, ¿verdad? O sea, vamos a volver un rato acá. Si vemos la sección, cuando acá se agrieta, o sea, cuando el bloque de compresiones se encuentra en la parte del ala, tenemos que toda esta parte se convierte en sección agrietada. Cuando para momento negativo, cuando acá está el bloque de compresiones, la parte superior queda como sección agrietada. Entonces, a esto es lo que se refiere este comentario, ¿no? Siempre el acero mínimo negativo va a ser mayor que el acero mínimo positivo porque el volumen de concreto que se agrieta es mayor para el caso de flexión negativa. Es simplemente un tema de proporciones en la geometría de una sección T. Bueno, entonces con esto ya queda terminada la parte A. Sí. Bueno, la parte B. Te piden que de acuerdo a la norma 060, calcule la cantidad máxima de acero positivo que se puede colocar en la sección si la deformación en el acero no debe ser menor a 0.6. Bueno, la norma 060 te indica de que el acero máximo que se pueda suministrar por flexión en una sección debe ser igual a 75% de la cuantía balanceada, ¿no? Sin embargo, hay otro apartado también que es de que la deformación en el acero más alejado a la fibra en compresión, tu sección, debe ser mayor a un determinado valor. En la norma, si mal no recuerdo, especifican 0.4%. En este caso, en el examen te están planteando 0.6%. Entonces, lo mismo. ¿Qué es lo que quieres garantizar ahora para hallar el acero máximo? Que la deformación en el acero más alejado a la fibra en compresión sea 0.006, ¿no? Entonces, con esto, calculamos cuánto vale el C. Simplemente es un esquema de relaciones y calculamos que C es igual a 23.3. Ahora, ¿por qué es que estamos garantizando esta deformación? Porque nosotros lo que buscamos al limitar la cuantía de acero que se coloca en una viga o en un elemento de flexión en general, es generar una falla dúctil, ¿verdad? Eso es lo que se busca al limitar la cuantía máxima. Entonces, si nosotros garantizamos de que la deformación en el acero va a llegar a 0.006, ya garantizamos de que el acero está fluyendo. Y si el acero llega a fluir, entonces ya existe una falla dúctil. Por eso es que estamos garantizando de que esta deformación sea de 0.006, ¿no? Porque nosotros sabemos que el acero fluye a 0.0021. Pero si garantizamos esto, bueno, obviamente el acero ya va a haber fluido cuando falle la sección, ¿no? Y con esto obtenemos 23.3. Ahora, vemos que la profundidad del eje neutro, C, es mayor a 20.
¿verdad? Por lo tanto, C llega a entrar al alma. Sin embargo, nosotros para el tema del bloque de compresiones no trabajamos con C, sino que trabajamos con A. A es igual a 0.8. Bueno, acá debería ser 0.8. 0.8 en este caso del valor de C. Por lo tanto, más o menos llegaría a 18, es menor a 20. Por lo tanto, tenemos acá en cuenta de que el bloque de compresiones no llega a entrar al alma. Entonces, podemos seguir trabajando solo con una sección rectangular, ¿no? No es necesario hacer primero esa sección rectangular y luego hacer el alma, sino que el bloque de compresiones se mantiene dentro de dentro del ala de la sección. Pues trabajamos de igual manera con 0.85 del F'C por el A por el ancho del ala, ya que ahí va a estar tu bloque de compresiones, y tenemos que el acero máximo para esta sección va a ser de 145 centímetros cuadrados. Esto es considerando la premisa de que la deformación en el acero sea 0.6. Muy bien, entonces en la pregunta C, te piden que utilizando equilibrio, compatibilidad y relaciones constitutivas, calcule para momento positivo el momento de fluencia, el momento máximo y la ductilidad de curvatura de la sección. Para ambos estados vamos a indicar la profundidad que tiene nuestro eje neutro, la curvatura de la sección y la deformación en el acero de refuerzo. Vamos a trabajar en este caso con el diagrama constitutivo mostrado, que es este diagrama bilineal, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el momento de fluencia. Hay que asumir algo, por lo tanto, vamos a asumir de que nuestra deformación unitaria del concreto va a llegar, por ejemplo, hasta la primera parte del diagrama constitutivo, es decir, nuestra deformación unitaria se va a quedar más o menos por acá. Si luego hacemos los cálculos y demostramos de que nuestra deformación unitaria supera el valor de 0.2%, entonces hemos asumido mal y debemos trabajar de nuevo con la otra parte del diagrama constitutivo. Pero para iniciar, partimos de esta suposición. Bien. Bueno, pues tenemos esto. El primer diagrama que se ve acá es el diagrama de deformaciones. Vamos a tener la deformación unitaria en el concreto C1, que no sabemos cuál es, pero la que sí sabemos es la deformación en el acero, que va a ser la deformación de fluencia, porque estamos en el caso del momento de fluencia. Adicional tenemos acá el esquema de esfuerzos, el concreto que entra, el acero que sale, y acá una ampliación de cómo sería el esquema de los esfuerzos. Muy bien. A ver, tenemos que la deformación S1 está asociada a un esfuerzo en el concreto 1. Este esfuerzo en el concreto 1 va a ser obviamente menor al máximo de todo, al máximo que es 350. Entonces partimos de ahí. Vamos a hacer ecuaciones. La primera ecuación que se muestra acá, la ecuación 1, es asociada al diagrama de deformaciones, ¿verdad? Es relación entre triángulos, nada más. Luego vamos a hacer el equilibrio del segundo esquema. Concreto que entra debe ser igual al acero que sale. Y nos da esta ecuación. Ya. La tercera ecuación, bueno, vamos a usar la tercera imagen. Obviamente sabemos de que esta deformación S1 va a ser menor a 0.2%. Por lo tanto, vamos a tener este esquema de triángulos y por semejanza obtenemos la ecuación 3. Hacemos unos reemplazos de 3 en 2 y generamos esta ecuación, una ecuación 4, y luego reemplazamos 4 en 1 y obtenemos el valor de C. C es de 18.18 centímetros y primero que nada vemos de que es menor a 20. Por lo tanto, se entiende de que nuestra profundidad el eje neutro se encuentra todavía en el ala, porque no supera los 20 centímetros del ancho del ala. Y bueno, con esto tenemos que comprobar que nuestra suposición inicial, es decir, que el S1
sea menor efectivamente que 0.002. Nos sale 7.73 por 10 a la menos 4 que cumple esta condición. Por lo tanto, lo que asumimos inicialmente era correcto. Por 10 a la menos 4 acá es. Por 10 a la menos 4. Ok. Entonces pasamos a la siguiente parte. Oye, con esto ya podemos calcular por el equilibrio el momento de fluencia, ¿no? 30.6 centímetros cuadrados por la fluencia del acero por el brazo de palanca. En este caso tenemos que el diagrama constitutivo es un triángulo, por lo tanto nuestro brazo de palanca va a contemplar el centroide del triángulo que es H tercios, ¿no? Vamos a restarle esto para hacer el brazo de palanca y tener un momento de fluencia de 82.18 toneladas. La curvatura de la sección viene dada por la deformación del concreto entre la profundidad de su eje neutro, más o menos este valor de acá, 1 entre metro. Ahora, ya terminamos acá con la parte del momento de influencia, pasamos a la parte del momento máximo nominal. Asumimos ahora lo contrario, ¿no? Ya sabemos hasta dónde va a llegar nuestro concreto al deformarse, ¿verdad? Porque para el momento máximo sabemos de que el concreto va a llegar hasta 0.004, ¿verdad? Que es lo máximo del diagrama constitutivo. A ver, lo vamos a ver acá. El diagrama constitutivo muestra que la deformación máxima en el concreto es 0.4%. Entonces, volvemos. Y pues tenemos un esquema simple, ¿no? Llega hasta 180, 350, es lo máximo que llega el concreto. Y pues empezamos a trabajar. Acá lo que no sabemos es cuánto es la deformación en el acero, pero podemos suponerla que ya está en influencia, por lo tanto, el bloque de compresiones del concreto 1 más el bloque de compresiones del concreto 2, o sea, este tramo de acá más este tramo de acá, va a ser igual al acero que sale de la sección, AS por FY. Muy bien, estamos asumiendo para el momento máximo que C va a estar contenido en el ala de la sección T. Por lo tanto, muy bien, pues tenemos que C1 es igual al área de 180 más 350, es decir, el área de todo, del primer trapecio de la zona de arriba, por C medios, ya que es la mitad de todo el diagrama constitutivo por 110. Entonces tenemos 14.575 C para CC1 y para CC2 calculamos con el área del triángulo. CC2 es igual a el área de este triángulo, 350 por 110, entre 2, obviamente, y eso es 9.625 C. Sumando ambos, tendríamos que tener la fuerza del acero que sale en tracción, 36 por 4.200. De acá obtenemos que C es igual a 5.31 centímetros, que es menor a 20 centímetros. Por lo tanto, nuestra suposición de que el eje neutro se encuentra dentro del ala ha sido correcta. Simplemente acá trabajamos con los centroides. Centroide de trapecio es una fórmula que acá está. El centroide de trapecio llega a 1.19 con respecto a la base del trapecio. Acá tenemos una figura ampliada de cómo sería. Y bueno, el centroide del triángulo ya sabemos que se encuentra a tercios de esta distancia, ¿no? Entonces teníamos 0.89 y 1.77. Con estos dos ya podemos hacer el brazo de palanca respecto a cualquier tipo de, a cualquiera de los puntos que tengamos. Entonces hacemos el brazo de palanca y pues obtenemos el momento nominal de la sección, 87.02 toneladas por. Bueno, pues ya hemos calculado el momento nominal de la sección. Ahora solo queda calcular la curvatura asociada a ese momento nominal. Entonces tenemos la deformación en el concreto de 0.004 entre la profundidad del bloque de compresiones y tenemos esta curvatura. La ductilidad es simplemente la relación entre ambas curvaturas y tenemos una ductilidad de la sección de aproximadamente 18.59. No. Esto es lo que hemos calculado anteriormente de la curvatura para el momento de fluencia. Y con esto ya quedaría
culminada la parte. Muy bien, por último tenemos la pregunta 3. La pregunta 3 es una pregunta típica que viene en casi todos los exámenes, que es hacer un diseño o revisar un diseño, como es este caso, ¿no? Muy bien, piden de que la figura muestra la sección transversal y las armaduras por flexión de una vigueta típica de una losa nervada construida con bloques de relleno de poliestireno expandido de peso despreciable y con viguetas espaciadas a 0.60 metros. Bueno, pues acá tenemos un esquema de la sección y algunas características, ¿no? Concreto de 210, potencia de 4200, sobrecarga de diseño 200 y un piso terminado de 100. En este caso estamos usando poliestireno expandido y no los bloques de arcilla convencionales porque quieren aligerar la sección. Entonces, nos dicen que nos pasan este esquema del armado de la sección y nos dicen ustedes, como constructor, decide revisar las armaduras de la vigueta típica indicadas en los planos de estructura. Por ser una revisión rápida, para estimar los momentos flectores, decide utilizar el método de los coeficientes de la norma de 0.60 y se pregunta si de acuerdo al diseño por resistencia está bien diseñada la vigueta, si tiene un exceso, déficit de resistencia o flexión. ¿Cuál es el factor de seguridad instalado en la vigueta de acuerdo al diseño por resistencia y comparar este valor con el mínimo especificado en la norma 0.60? Bueno, comentarlo. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá primero? Se entiende de que este no es un aligerado tradicional. Los aligerados tradicionales tienen viguetas espaciadas cada 40 y tienen ladrillos de arcilla. En este caso tenemos viguetas espaciadas cada 60 y tenemos bloques de relleno de poliestireno. Por lo tanto, tenemos que sacar el peso de la losa. Entonces, trabajamos con la sección y lo dividimos entre su ancho tributario de 0.6. Entonces, tendríamos que el peso de la losa por metro cuadrado es 0.2 toneladas por metro cuadrado. Acá no estamos agregando nada de los bloques porque te indican que los bloques son de poliestireno y tienen un peso despreciable. Entonces el peso de la losa llega a ser 0.2 toneladas por metro cuadrado. El peralte efectivo es el peralte total menos el recubrimiento al eje, que es 3 centímetros. Entonces tenemos 22 centímetros de peralte. Ya, acá pasamos ya a metrar la carga muerta para una vigueta. El peso propio de la vigueta es nuestro peso por metro cuadrado por su franja tributaria 0.6. Igual para el piso terminado, 0.1 por su franja tributaria de 0.6. En el caso de carga viva, la sobrecarga es de 200 por su franja tributaria de 0.6. Y bueno, en cargas últimas, obviamente, aplicamos los factores de amplificación de 1.4 para carga muerta y 1.7 para carga viva. La carga en servicio total, acá tenemos 0.3 toneladas por metro y la carga última total 0.456 toneladas por metro. En el método de coeficientes vamos a trabajar obviamente, y como estamos revisando el diseño, vamos a trabajar con la carga última total. El método de coeficientes es simplemente aplicar los coeficientes correspondientes a cada tramo y multiplicarlos por W por la luz del paño al cuadrado. Bueno, pues vamos a evaluar las tres secciones más críticas, ¿no? Entendemos que es una vigueta simétrica, por lo tanto vamos a fijarnos en este tramo 1 de momento positivo 1 y momento positivo 2 al centro de los dos paños. Y solo va a haber un momento negativo porque la vigueta, como les mencioné, es simétrica, ¿no? Entonces, con esto nos ponemos a calcular por el método de coeficientes. Momento positivo 1 viene con el coeficiente de 1.11, de 1 entre 11, perdón, y lo multiplicamos por el BW, 0.456, por la luz al cuadrado. Tenemos este momento, y hacemos lo mismo para momento negativo, pero en momento negativo es el factor 1 entre 10. Bueno, como se ve el esquema, si bien es simétrico, no todas las luces son iguales, por lo tanto, para el momento negativo, se calcula la luz como el promedio de los dos paños adyacentes, ¿no? Entonces tenemos 6 más 640 entre 2, 620 al cuadrado. Y para el momento positivo 2, perdón, acá debería decir momento positivo 2, debería ser lo mismo, pero entre 16, ¿no? El tramo central 1 entre 16 es igual a 1.17 toneladas por metro. Ya tenemos más o menos nuestra envolvente de resistencias requeridas.
Pues, bueno, para cualquier tipo de sección, vamos a utilizar las fórmulas simplificadas que se aprecian acá, que parten, como ya les mencioné anteriormente, del análisis que se encuentra también en el libro de apuntes del curso del profesor Otasti. El acero mínimo, considerando que obviamente esto es para la fricción positiva, el acero mínimo va a ser aproximadamente 0.7 por raíz de F'C por BW por D entre F y E, ya que tenemos el ala en compresión. El acero máximo tomamos 75% de la cuantía balanceada. Estas son las fórmulas de la profundidad del eje de la profundidad del bloque de compresiones del concreto, el acero requerido y la resistencia nominal. El factor de seguridad instalado es momento nominal entre momento último. Esto es la relación que existe entre las cargas, ¿no? W entre WS. Y el de norma es W entre WS por el phi, ¿no? Ese es el mínimo que debe cumplir según la norma, ¿no? Bueno, con las fórmulas que se aprecian anteriormente, pues pasamos a elaborar esta tablita, ¿no? Esto es lo del diseño original. 1 3 octavos más 1 y media, 1 3 octavos más 1 y media, 1 3 octavos más 8 milímetros. Tenemos el momento último asociado por coeficientes que hemos calculado, la resistencia nominal asociada a este acero, y la resistencia nominal sin considerar el factor de reducción de 0.9, el factor de seguridad instalado en cada zona. Bueno, esta es la carga en servicio, la carga última que ya lo habíamos calculado anteriormente y el factor de seguridad según la norma, ¿no? Y pues vamos a revisar este diseño, ¿no? Primero que nada, vemos de que el momento último es menor que el momento nominal, que la resistencia nominal en la primera sección y también bueno, solo en la primera sección, ¿verdad? Sí. Y en las demás no. Y otro dato importante es que vemos de que el factor de seguridad instalado en esta sección sí es mayor que el factor de seguridad mínimo establecido por la norma, ¿no? En las otras no es así. Entonces podemos decir de que eh, tanto para la sección de momento negativo, que es esta de acá, como, como para el momento positivo del tramo central, que es la última, de 1.17, el diseño no está cumpliendo con los requisitos de la norma de 0.60 porque nuestra resistencia nominal es menor que la resistencia requerida por la sección. Eh, por consiguiente, también el factor de seguridad establecido por la norma como mínimo no es el adecuado porque tenemos un factor de seguridad instalado de 1.44 versus el factor de seguridad de la norma de 1.69. Entonces, acá podemos ya dar la conclusión de que el diseño no es satisfactorio en estas dos zonas. Y pues la parte B, te preguntan cuál es la máxima sobrecarga que se le puede aplicar por flexión a la losa nervada de acuerdo al diseño por resistencia. Acá tenemos que simplemente llevar todos los factores, digamos, por decirlo así, al tope, ¿no? ¿Cuál es lo máximo que podría aguantar esto? Vamos a trabajar con el principio del diseño por resistencia, que es que la resistencia requerida sea menor o igual que la resistencia nominal. Y obviamente nos enfocamos en las secciones en las cuales esto no se está cumpliendo, ¿no? Si retrocedemos, vemos que esto no se cumple principalmente en estas dos secciones de acá. En la sección del momento negativo, que es la segunda, y en la sección del momento positivo del tramo central de toda la vigueta, que es la tercera de acá. Entonces vamos a evaluarlo y reemplazamos los coeficientes según el método de coeficientes, ¿no? Con la observación de que ahora nuestra incógnita va a ser la carga última que se le va a poder aplicar a esa zona. Tienen que ser menor a nuestra resistencia nominal. Eso es el principio, ¿no? Entonces, momento último, menor o igual a la resistencia nominal. Reemplazamos y obtenemos que la carga última para el primer tramo, o sea, para el tramo, si evaluamos el momento negativo, es 0.388, igual es para el tramo del momento positivo, ¿no? Hay una pequeña diferencia, pero es casi insignificante.
Entonces, si nosotros ya sabemos cuánto es nuestra carga muerta, que no va a cambiar, que es 0.18 en toda la vigueta, pues acuérdense el peso propio y el piso terminado, por 1.4, tenemos que ver cuánto es la sobrecarga que nos permite llegar a 0.388, ¿no? Entonces, la sobrecarga que nos permite llegar a eso es 0.08 toneladas por metro, y si lo vemos en metros cuadrados, sería 133 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, para que se cumpla con lo mínimo de la norma, la máxima sobrecarga que deberíamos ponerle a este aligerado debería ser de 133 kilogramos por metro cuadrado. Ahorita estamos trabajando con 200, por lo tanto, en estas dos secciones no nos está cumpliendo el diseño, ¿no? Hemos hecho como que el proceso inverso, ¿no? Ver cuál es la máxima sobrecarga que se puede poner en todo el aligerado. Con esto ya tenemos la parte B. La parte C te piden cálculo de esfuerzos bajo cargas de servicio para la sobrecarga de 200, es decir, para el diseño original, en el concreto y en el acero de las secciones de máximo positivo y negativo en el tramo central. Los esfuerzos en servicio según la norma, ¿no? Entonces vamos a iniciar calculando la sección no fisurada, ¿no? Acá es simplemente para ver cuál es el momento que fisura, tanto para positivo como para negativo, ¿no? Calculamos el centroide, la inercia bruta, los momentos máximos. Estos son en servicio, el momento máximo positivo y el momento máximo negativo en servicio, ambos. Por eso estamos que los dividimos por el factor que separa a la carga en servicio a la carga última. Y el momento de agrietamiento para momentos positivos es 0.43 y el momento de agrietamiento para momentos negativos 1. Bien, ya, entonces, pues iniciamos analizando el momento positivo. En el caso del momento positivo, estamos trabajando ahorita con un momento de 0.77 toneladas por metro, que está en servicio. Entonces, ya sabemos que se fisuró, por lo tanto, vamos a hallar la inercia fisurada, ¿no? Tenemos, según lo que se indicaba acá, era la varilla de, si mal no recuerdo, disculpe un momento. Sí, ya. La varilla de 3/8 más la varilla de 8 milímetros, que es más o menos 1.21 centímetros cuadrados por ahí. Y a eso lo vamos a multiplicar por el factor de relación de las rigideces de los elementos, ¿no? Estamos trabajando con concreto y con acero y por lo tanto ya tenemos esta relación de los módulos de elasticidad del acero entre el concreto de 9.2. En total tenemos 1.21 centímetros cuadrados por 9.2 igual a 11.13. Esto es lo que hay de acero acá. Entonces, bueno, eh, seguimos con la inercia fisurada y tenemos de que la inercia fisurada alcanza el valor de 4.539.4 centímetros cuadrados para flexión positiva. El valor de C obviamente se calcula haciendo un equilibrio de áreas, nada más. Acá vemos este cálculo, pequeño al toque. Es 2.68, obviamente está dentro del ala de la sección. Y bueno, ya tenemos la inercia fisurada. Con esto empezamos a calcular el esfuerzo en el concreto. El esfuerzo en el concreto no es otra cosa que el momento por el valor de C, porque vamos a calcular el esfuerzo en compresión en la fibra superior, entre la inercia fisurada. Acá tenemos 45.5 kilogramos por centímetro cuadrado, que es más o menos un 22% del F'C. Ahorita vamos a explicar qué es el C. Y para el caso del acero, es lo mismo, el momento por la distancia desde el eje neutro, o sea, desde C hasta la ubicación del acero, 22 menos 2,68, entre la inercia fisurada. En este caso, como estamos trabajando con el material de mayor módulo de elasticidad, a este esfuerzo se le multiplica por 9.2. Y esto sería igual a más o menos 3.000 kilogramos por centímetro cuadrado, que representa el 72% del esfuerzo de fluencia del acero. Ahora, ¿qué significa este sí y ese no? Bueno, esto hace referencia nada más a lo que se está cumpliendo según
los criterios de control por esfuerzos de servicio. Según los apuntes del libro, y también se especifica la norma, por servicio el concreto no debería pasar más o menos el 45% del F'C. En este caso no está pasando, por lo tanto acá sí cumple con esa notación. Pero el acero no debería exceder más o menos el 50% del esfuerzo de influencia del acero. Acá tenemos 72%. Por lo tanto, este esfuerzo es superior al admisible por servicio. Entonces, no cumple con el diseño por servicio la sección fisurada para momento positivo. Ahora, hacemos lo mismo, pero para un momento negativo. Entonces, se fisura abajo, no, se fisura arriba, y el bloque de compresiones está abajo. Calculamos de nuevo la cantidad de acero. En este caso es mayor porque acá había una varilla de media y una varilla de 3/8, que es más o menos 2 centímetros cuadrados. 2 centímetros cuadrados por el factor de relación de elasticidades. 9.2 es 18.4 centímetros cuadrados. Calculamos el valor de C del eje neutro. Tenemos 7.34 centímetros. La inercia fisurada para momento negativo es 5.272.6 centímetros a la cuarta. Una vez más, calculamos los esfuerzos en servicio del concreto y del acero. Para concreto nos sale 160, para el acero 2.900. En el caso del concreto representa el 76% de su F'C y en caso del acero el 70% de su fluencia. En ambos casos, como ya se mencionó, no cumple con el criterio de control para esfuerzos admisibles en servicio. Este es simplemente el comentario que les acabo de mencionar. Para una sección de concreto armado, los esfuerzos admisibles deben mantenerse por debajo del 45% del F'C, y en el caso del concreto, y en el caso del acero, el 50% de la fluencia. En este caso, los esfuerzos en el concreto y acero superan estos límites, por lo que se considera que el diseño no es adecuado y debe mejorarse, o hay dos formas: aumentando el peralte de la losa o aumentando la cuantía de refuerzo. Es siempre que un diseño no les cumpla, siempre hay más opciones, ¿no? O sea, podemos aumentar el peralte de la losa, como les digo, o también, como dice acá, la cuantía del refuerzo, ¿no? Que es lo que se va a hacer ahora. Oye, ¿cuál debería ser el armado por flexión? En la pregunta D, que elegiríamos para que la vigueta cumpla con el diseño por resistencia. O sea, no vamos a hacer la verificación por servicio, sino únicamente con las fórmulas simplificadas que les presenté anteriormente. Vamos a armar de nuevo el cuadro, pero ahora nosotros vamos a proponer cuál es el diseño correcto. Bueno, trabajamos con los momentos últimos. La profundidad el peralte efectivo es de 22 centímetros. El ancho, acá es importante, el ancho de la sección para un momento positivo, el ancho de la sección resulta ser el ala, porque estamos hablando de una sección T, entonces el ala tiene un ancho de 60, asumiendo de que el bloque de compresiones se va a quedar solo en el ala. Y para momentos negativos es un ancho de 10 centímetros, porque el bloque de compresiones se encuentra en el alma. Entonces, con esto es el ancho con el que vamos a trabajar. El A, tenemos la fórmula anterior que involucra estos elementos y nos sale 0,71, 5,69, 0,56. El acero requerido en la primera parte es 1.82. El diseño original ya tiene ese acero porque en el diseño original se muestra uno de 3/8 más uno de medio, 2 centímetros cuadrados. Por lo tanto, digamos que la primera sección de momento positivo, o sea, la que está en los extremos, está reforzada adecuadamente, con un momento nominal de 1,63. Entonces, el momento nominal, la resistencia nominal, es mayor a la resistencia requerida de 1,49. Por lo tanto, el diseño acá ya cumplió. No es necesario hacerle ningún cambio. Para la parte de momento negativo, necesitamos 2.42 centímetros cuadrados. Y nosotros solo teníamos instalado antes 2 centímetros cuadrados, que era una varilla de media y una varilla de 3/8. Y bueno, ahora simplemente es cambiar esa cuantía y vamos a poner ahora dos varillas de media. Cada varilla de media tiene más o menos 1.29 centímetros cuadrados, entonces tenemos un acero colocado, 2 por 1.29, de 2,58 centímetros cuadrados. Acá tenemos un momento nominal asociado de 1.85 toneladas por metro. Y con esto ya tenemos que en el diseño por resistencia se está cumpliendo, ¿no? La resistencia nominal mayor a la resistencia requerida. Por último, la sección central de momento positivo anteriormente tenía una de 3/8 y una de 8 milímetros.
pero nosotros requerimos 1.43, entonces estábamos deficientes, por lo tanto le subimos a una de media pulgada más una de 8 milímetros. El acero colocado es 1.79 centímetros cuadrados. Y con esto ya tenemos una resistencia nominal de 1.46, que es mayor a nuestra resistencia requerida de 1.17. Entonces ya tenemos las tres secciones rediseñadas y con esto ya pasamos a hacer una elevación. Más o menos se quedaría así, ¿no? Es importante también ver que en este caso hemos cambiado el acero corrido, ¿no? Recuerden que los diseños, si bien tienen que cumplir con el criterio del diseño por resistencia, también tienen que tener una lógica en el armado, ¿no? Entonces, por eso le puse una barra corrida de media, ya que tanto en los extremos del paño central, en el paño central como en los paños exteriores, por decirlo así, en ambos requieren una varilla de media, entonces corremos una varilla de media y los bastones son los que necesitamos. Uno de 3/8, uno de 8 milímetros y uno de 3/8 en el otro lado. Y bueno, para la parte superior no le cambiamos el acero extremo. También tenemos acá en el momento negativo las dos varillas de media que le hemos puesto y bueno, el corte de fierro no se muestra, pero básicamente algo así sería el armado. Bueno, como última parte, el momento acá usualmente se aproxima un poco a 1 entre 24, me refiero en los extremos de toda la losa ya, en la última viga, por decirlo así. El momento negativo se aproxima a 1 por 24, que usualmente siempre cumple con una varilla de 3/8. En este caso, el diseño original tenía una varilla de media, por eso no lo he cambiado. Y no es necesario verificarlo, porque esto sí o sí te va a cumplir, ¿no? Porque acá, como entienden, si nosotros modelamos la vigueta, al final solo tenemos un apoyo simple y no se genera momento negativo. Sin embargo, por el vaciado monolítico siempre hay algunos esfuerzos en lo que corresponde a la flexión negativa, por lo tanto se ponen estas varillas. Entonces, con esto ya quedaría completo la resolución del examen parcial del ciclo 2019-2 de concreto armado 1. Espero que les haya parecido útil la asesoría y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias.